El viento soplaba suavemente sobre Wilmington, Carolina del Norte, llevando consigo el olor de tierra mojada y el eco lejano de una pelota rebotando en una cancha de baloncesto. Michael Jordan estacionó su auto frente a la escuela secundaria en Slade Lane, la misma escuela donde, décadas atrás, lo habían excluido del equipo de baloncesto. El recuerdo de aquel rechazo aún palpitaba en algún lugar dentro de él como una cicatriz que nunca había sanado del todo. Miró el edificio, ahora envuelto en las sombras doradas del atardecer, y respiró profundamente. Ese lugar era más que una escuela, fue el comienzo de todo. Caminó por los pasillos vacíos. Sus pasos resonaban en las paredes cubiertas de fotografías antiguas y trofeos polvorientos. Cada paso lo llevaba atrás en el tiempo, a los días en que entrenaba hasta el amanecer, sudando en la misma cancha que ahora estaba en silencio. Fue entonces cuando oyó un sonido familiar, el crujido de una escoba arrastrándose por el suelo. Michael se detuvo, se dio la vuelta y vio una figura encorvada al final del pasillo. Su corazón se aceleró. Era él, el mismo conserje que, tantos años atrás, le había dado una palmadita en la espalda y le había dicho: «Puedes hacerlo, muchacho, sigue intentándolo». El señor Wilson, que ahora tiene 80 años, todavía vestía el mismo uniforme azul descolorido y sus manos callosas agarraban la escoba con fuerza. El tiempo había dejado profundas marcas en su rostro, pero sus ojos aún brillaban con la misma amabilidad que Michael recordaba. El exjugador de baloncesto se quedó allí observando en silencio, mientras una ola de emociones inundaba su pecho. ¿Cómo era posible que este hombre, que había sido una fuente silenciosa de apoyo durante uno de los momentos más difíciles de su vida, todavía estuviera allí trabajando incansablemente, mientras él, Michael, había logrado todo lo que alguna vez había soñado? Michael se acercó, vacilante. «Señor Wilson». Su voz resonó en el pasillo vacío. El conserje levantó la mirada sorprendido y por un momento pareció no reconocerlo. Luego, lentamente, una sonrisa se formó en sus labios. «Michael Jordan, ¿eres tú, muchacho?». La sencillez de esas palabras hizo que Michael se sintiera como el adolescente que alguna vez fue. Hablaron durante unos minutos y Michael descubrió que el hombre que tanto lo había inspirado ahora estaba luchando por sobrevivir. La esposa del Sr. Wilson, Marta, había sufrido un derrame cerebral y estaba confinada a una silla de ruedas. Su vieja y destartalada casa no era adecuada para sus necesidades y el cuidador trabajaba horas extras solo para pagar las facturas médicas. Mientras escuchaba, Michael sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Miró las manos callosas del señor Wilson, los zapatos gastados que llevaba y un sentimiento de culpa y gratitud se mezcló en su pecho. Ese hombre había creído en él cuando nadie más lo hizo, y ahora, cuando más lo necesitaba, nadie estaba allí para ayudarlo. Michael sabía que no podía simplemente darle la espalda. Necesitaba hacer algo grande. Esa noche, Michael no pudo dormir. Las palabras del señor Wilson resonaron en su mente, junto con la imagen de la casa en ruinas que el anciano había descrito. Se levantó de la cama, cogió un bloc de notas y empezó a anotar ideas. No podía ser simplemente una renovación simple, tenía que ser algo que cambiara la vida de esa pareja para siempre. Imaginó rampas de acceso, un baño adaptado, una cocina moderna y espaciosa y un dormitorio acogedor para Marta, con equipo médico de última generación. Pero sabía que no podía hacerlo sola. Al día siguiente, Michael comenzó a actuar. Llamó a amigos cercanos, ex compañeros de equipo y profesionales que conocía en el campo de la construcción y el diseño. Cada conversación comenzaba de la misma manera: «Necesito tu ayuda con algo importante». Y mientras el señor Wilson contaba su historia, la gente se ofreció a ayudar sin dudarlo. En cuestión de días, había reunido un equipo impresionante: arquitectos, contratistas, diseñadores de interiores e incluso profesionales de la salud especializados en el cuidado de personas mayores. Todos estaban dispuestos a donar su tiempo y experiencia al proyecto. Mientras tanto, Michael también se encargó de los detalles financieros. Creó un fondo para cubrir todos los gastos de la renovación, además de garantizar que el Sr. Wilson pudiera jubilarse de inmediato. El fondo también incluyó una cantidad generosa para cubrir los costos médicos de Marta por el resto de su vida. Para Michael, no se trataba solo del dinero, fue una forma de devolverle la bondad que el señor Wilson le había demostrado tantos años atrás. El mayor desafío, sin embargo, fue mantener todo en secreto. Michael sabía que la sorpresa sería parte fundamental de la magia del momento. Invitó a los Wilson a un retiro en la playa, diciendo que había ganado una estadía en un resort de lujo y quería que lo disfrutaran. La pareja, al principio reticente, acabó aceptando, conmovida por la generosidad de Michael. Mientras disfrutaban de días tranquilos junto al mar en Wilmington, su hogar se transformaba. La reforma fue una operación militar. Los obreros trabajaban las 24 horas del día, derribando paredes, instalando nuevas estructuras y decorando con mimo y cariño cada rincón de la casa. La comunidad local se involucró rápidamente, llevando comida a los trabajadores, ofreciendo ayuda donde podían e incluso organizando una recaudación de fondos para complementar el fondo creado por Michael.
La historia se extendió como un reguero de pólvora y pronto los medios cubrieron el proyecto llamándolo el regalo de Michael Jordan. Pero no todo fue fácil. En un momento dado hubo un problema con la entrega de materiales y parte del equipo empezó a dudar si podrían terminar a tiempo. Michael, sin embargo, no se dio por vencido, apareció en escena. Se arremangó y ayudó en todo lo que pudo. Su determinación inspiró a todos los que lo rodeaban y el trabajo continuó a buen ritmo. Cada detalle fue cuidadosamente considerado, desde la altura de los lavabos hasta la textura del piso, para garantizar que la casa no solo fuera hermosa, sino también funcional para las necesidades de Marta. Mientras tanto, en la playa, el señor Wilson y Marta disfrutaban de días que nunca imaginaron posibles. Pasearon por la arena, se sentaron a disfrutar de comidas gourmet, incluso participaron en una sesión de fisioterapia acuática, cortesía del resort. Marta, que no había salido de casa durante años, pareció volver a la vida. Sus ojos brillaron con una luz que hacía tiempo que se había extinguido y el señor Wilson, por primera vez en años, pudo relajarse. No tenía idea de lo que les esperaba. El 10º día la casa estaba lista. Michael voló de regreso a Wilmington y fue al complejo a recoger a los Wilson. En el camino de regreso, la pareja comentó lo emocionados que estaban por llegar a casa, pero Michael mantuvo una sonrisa en su rostro, sabiendo que la sorpresa que les esperaba era mayor de lo que pudieran haber imaginado. Cuando llegaron a la calle donde vivían, el señor Wilson frunció el ceño. Algo es diferente, murmuró, mirando las casas vecinas que parecían más vivas, más coloridas. Y entonces vio, su casa, antaño decadente y olvidada, ahora brillaba como una joya. La fachada era impecable, con un jardín cuidadosamente planificado y una rampa de acceso que conducía a la puerta principal. Una multitud de vecinos, amigos e incluso periodistas esperaban afuera, sosteniendo carteles y globos. «Bienvenidos a casa», gritaron mientras los Wilson salían del coche, aturdidos. El señor Wilson se encontraba frente a la casa con las manos temblorosas. Miró a Michael, quien simplemente sonrió y dijo: «Es tuyo, todo es tuyo». Marta, en su silla de ruedas, comenzó a llorar en silencio mientras miraba la casa que ahora era un verdadero hogar. Entraron juntos y cada rincón les desvelaba una nueva sorpresa: un baño espacioso y adaptado, una cocina moderna, un dormitorio acogedor con una cama de hospital de última generación. Todo había sido diseñado para hacer sus vidas más fáciles y felices. Esa noche, mientras la comunidad se reunía para celebrar, Michael Jordan miró al Sr. Wilson y a Marta, viendo la gratitud en sus ojos. Sabía que, si bien había hecho algo increíble por ellos, había recibido algo aún mayor a cambio: el recordatorio de que el verdadero éxito no está en los títulos ni en el dinero, sino en el impacto que tenemos en la vida de las personas. Y en ese momento sintió que finalmente había comprendido el significado completo de esa lección. Mientras los Wilson exploraban su nuevo hogar, cada rincón parecía contar una historia. La cocina, antes estrecha y oscura, ahora era un espacio amplio y luminoso, con armarios adaptados para que Marta pudiera alcanzar todo lo que necesitaba. La sala de estar, que antes albergaba muebles desgastados y paredes agrietadas, ahora era un espacio acogedor con cómodos sillones y una moderna chimenea. En la habitación, la cama de hospital estaba equipada con tecnología de punta y una silla de ruedas motorizada esperaba a Marta cerca de la ventana que daba a un jardín recién plantado. El señor Wilson se dirigió al baño, donde se habían instalado una bañera adaptada para personas en silla de ruedas y barras de apoyo. Tocó las paredes, todavía asombrado por la transformación. «Eso es increíble», susurró con la voz cargada de emoción. Marta, sentada en su silla de ruedas, lo miró y dijo: «Nunca imaginé que pudiéramos tener algo así». Las lágrimas corrieron por los rostros de ambos y Michael, observando desde lejos, sintió una ola de satisfacción que superó cualquier victoria en la cancha. La comunidad que se había reunido afuera comenzó a entrar a la casa, llevando regalos y palabras de apoyo. Los vecinos que no habían hablado con los Wilson en años ahora se ofrecieron a ayudar en todo lo que pudieran. Una señora trajo un pastel casero, mientras una joven pareja se ofreció a cuidar el jardín. La casa, que antaño era un símbolo de lucha y dificultades, se había convertido ahora en un punto de unidad y celebración. Michael, sin embargo, sabía que su misión aún no estaba completa. Se acercó al señor Wilson y le dijo: «Esto es solo el comienzo. Quiero que usted y Marta vivan con dignidad y comodidad por el resto de sus vidas». Explicó sobre el fondo que había creado, asegurando que la pareja nunca más tendría que preocuparse por gastos o facturas médicas. El señor Wilson lo miró sin palabras y luego abrazó a Michael con una fuerza que sorprendió a todos. «No era necesario que hicieras todo esto», dijo con voz temblorosa. «Pero tuve que hacerlo», respondió Michael. «Creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Eso es lo mínimo que podía hacer». Al caer la noche, la casa de los Wilson se llenó de luz y risas. Michael se quedó un poco más, hablando con los vecinos y escuchando historias sobre el impacto que el Sr. Wilson había tenido en la comunidad a lo largo de los años. Descubrió que el conserje no solo limpiaba la escuela, sino que también ayudaba a los estudiantes con dificultades.
arreglaba juguetes rotos, incluso enseñaba baloncesto a los niños después del horario escolar. Cada historia reforzó la decisión de Michael de ayudar a este hombre que, de tantas maneras, había marcado la diferencia en la vida de tantas personas. Tarde en la noche, cuando todos se habían ido, Michael estaba solo en el porche trasero, mirando el cielo estrellado. Pensó en su propio viaje. Desde los días en que fue excluido del equipo de su escuela secundaria hasta convertirse en una leyenda del baloncesto, se dio cuenta de que, aunque había conseguido todo lo que siempre había deseado, todavía faltaba algo, la sensación de que su éxito significaba algo más allá de trofeos y récords. En ese momento, mirando la casa brillantemente iluminada y escuchando los murmullos felices del señor Wilson y Marta en el interior, sintió que finalmente había encontrado lo que buscaba. En los días que siguieron, la vida de los Wilson comenzó a cambiar de maneras que nunca habían imaginado. Con su casa renovada y sus finanzas estables, el Sr. Wilson finalmente pudo dejar de trabajar. Pasaba las mañanas cuidando el jardín, algo que siempre había soñado hacer, pero para lo que nunca tenía tiempo. Marta, a su vez, comenzó a asistir a sesiones de fisioterapia en casa y su movilidad mejoró cada día. La pareja, que antes vivía en un ciclo interminable de preocupaciones, ahora disfrutaba de una paz que no conocía desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, Michael no desapareció de sus vidas. Visitaba a los Wilson regularmente, les llevaba comestibles, charlaba sobre los viejos tiempos, incluso jugaba baloncesto con el Sr. Wilson en el patio trasero. La cancha portátil que instaló como parte de la renovación se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Los niños del vecindario venían a jugar y el Sr. Wilson, con su manera paciente, les enseñaba a los más pequeños los principios básicos del deporte. Fue como si hubiera encontrado un nuevo propósito, una nueva manera de seguir ayudando a los demás. Una tarde, mientras Michael y el Sr. Wilson jugaban un partido amistoso, el exjugador de baloncesto notó algo que lo conmovió. El Sr. Wilson, a pesar de su edad, todavía tenía un lanzamiento preciso. «Aún tienes el toque», dijo Michael, riendo. El Sr. Wilson sonrió modestamente. «Es como andar en bicicleta, muchacho. Nunca lo olvidas». En ese momento, Michael no solo vio un conserje jubilado, sino un hombre que, a pesar de todas las dificultades, nunca había perdido su pasión por la vida. Mientras tanto, la historia de la renovación de la casa y la generosidad de Michael Jordan comenzaron a extenderse más allá de Wilmington. Los periódicos y programas de televisión informaron sobre el gesto, destacando no solo la acción en sí, sino también el impacto que tuvo en la comunidad. Muchas personas se sintieron inspiradas por la historia y comenzaron a realizar pequeños actos de bondad en sus propias ciudades. Michael, que inicialmente no quería publicidad, se dio cuenta de que su acción se había convertido en algo más grande de lo que imaginaba. Fue un mensaje de esperanza de que incluso los pequeños gestos pueden cambiar vidas. Pero para Michael, el verdadero significado de esa experiencia residía en las conversaciones que tuvo con el Sr. Wilson. En una de estas visitas, se sentaron en el porche trasero, mirando la puesta de sol. «¿Sabes por qué seguí trabajando todos estos años?», preguntó el Sr. Wilson. Rompiendo el silencio, Michael meneó la cabeza con curiosidad, porque creía que, si seguía haciendo el bien, algo bueno acabaría pasando. «Y ahora, mira, apareciste tú». Esas palabras conmovieron profundamente a Michael. Se dio cuenta de que, si bien había sido él quien había hecho la renovación y asegurado la jubilación de la pareja, fue la persistencia y la amabilidad del Sr. Wilson las que habían plantado las semillas de ese cambio. Esa noche, Michael regresó a casa con una nueva perspectiva. Comenzó a pensar en cómo podría utilizar su influencia y recursos para ayudar a otros como los Wilson. Creó una fundación enfocada en apoyar a personas mayores vulnerables, ofreciendo no solo asistencia financiera, sino también programas de salud, renovaciones de viviendas y actividades comunitarias. La historia del Sr. Wilson se ha convertido en el corazón de la fundación, un recordatorio constante de que el verdadero éxito radica en marcar una diferencia en la vida de los demás. La fundación de Michael Jordan rápidamente ganó fuerza, atrayendo donaciones y voluntarios de todo el país. Llamó a la iniciativa Proyecto Wilson, en honor al hombre que lo inspiró a ver el éxito de una nueva manera. La primera acción de la fundación fue organizar un evento comunitario en Wilmington donde se realizarían renovaciones similares a la casa de los Wilson para otras familias necesitadas. El evento reunió a cientos de personas, entre celebridades, deportistas y locals, todos unidos por un objetivo común: marcar la diferencia. El día del acontecimiento, la ciudad parecía haber cobrado vida. Se instalaron tiendas de campaña, la música resonó por las calles y el sonido de martillos y sierras llenó el aire. Michael, vestido con una camiseta sencilla y una gorra, trabajó codo a codo con los voluntarios, llevando materiales y ayudando en lo que podía. Él no solo quería ser el rostro de la fundación, quería ser parte activa del cambio. Mientras tanto, el Sr. Wilson y Marta estaban en el centro de atención, compartiendo su historia e inspirando a todos los que los rodeaban. Una de las familias beneficiadas fue la familia Martínez, quienes vivían en una casa pequeña y hacinada con un niño que usaba silla de ruedas.
La reforma incluyó la instalación de rampas, la ampliación de las habitaciones y la creación de una habitación adaptada para el hijo menor. Cuando la familia vio la casa lista, la madre, María, no pudo contener las lágrimas. «Esto cambia todo para nosotros», dijo, abrazando a Michael. Sonrió, recordando las palabras del señor Wilson: «Si sigues haciendo el bien, con el tiempo algo bueno sucederá», a medida que el proyecto crecía. Michael comenzó a darse cuenta de que la fundación no solo trataba de renovaciones físicas, sino de reconstruir vidas y comunidades. Creó programas de mentoría para jóvenes, ofreciendo becas y entrenamiento deportivo. También se ha asociado con hospitales y clínicas para brindar atención médica gratuita a personas mayores y personas con discapacidades. Cada iniciativa era una extensión de la lección que había aprendido del Sr. Wilson: el verdadero éxito radica en ayudar a otros a alcanzar su potencial. En el primer aniversario de la fundación, Michael organizó una ceremonia especial en Wilmington. Invitó a todos los voluntarios, donantes y familias beneficiarias a celebrar los logros del proyecto. El señor Wilson y Marta estaban en la primera fila, orgullosos del impacto que había tenido su historia. Cuando Michael subió al escenario para hablar, miró al público y dijo: «Hoy celebramos no solo lo que hemos hecho, sino lo que aún podemos hacer. Cada uno de ustedes aquí hoy es una prueba de que cuando nos unimos podemos cambiar el mundo». Luego anunció un nuevo objetivo: expandir el proyecto Wilson a otras ciudades y estados, llevando el mensaje de esperanza y solidaridad a aún más personas. El público le dio una ovación de pie y Michael sintió una ola de gratitud y determinación. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba solo. Tenía una comunidad entera detrás de él, lista para hacer la diferencia. La expansión del proyecto Wilson no fue fácil. Michael sabía que replicar el éxito de Wilmington en otras ciudades requeriría más que solo recursos financieros, requeriría la participación de la comunidad, asociaciones sólidas y un equipo dedicado. Comenzó visitando comunidades marginadas en diferentes estados, escuchando las historias de las personas e identificando sus necesidades más urgentes. Cada ciudad tenía sus propios desafíos, pero el objetivo siempre fue el mismo: transformar vidas a través de la bondad y la acción colectiva. En Detroit, por ejemplo, el foco estuvo en revitalizar barrios abandonados, transformando casas vacías en hogares acogedores para familias sin hogar. En Nueva Orleans, la fundación trabajó con comunidades afectadas por desastres naturales, reconstruyendo viviendas y centros comunitarios. En cada lugar, Michael vio el mismo brillo de esperanza en los ojos de la gente, el mismo sentido de gratitud que había visto en el Sr. Wilson y Marta. Eso fue lo que lo motivó a seguir adelante. Incluso en los días más difíciles, uno de los momentos más memorables de la expansión ocurrió en Chicago, la ciudad donde Michael había construido su carrera como jugador de baloncesto. Allí conoció a una joven llamada Tasha que soñaba con jugar al baloncesto profesionalmente, pero no tenía recursos para entrenar ni competir. Michael recordó su propia infancia y cómo el deporte había cambiado su vida. Decidió crear un gimnasio comunitario equipado con canchas de baloncesto, salas de estudio y programas de tutoría. Tasha fue una de las primeras en inscribirse y su talento pronto comenzó a brillar. «Me diste una oportunidad», le dijo a Michael, con lágrimas en los ojos. «No lo desperdiciaré». A medida que el proyecto Wilson crecía, Michael también enfrentó desafíos personales. Necesitaba equilibrar el trabajo de la fundación con sus otras responsabilidades, incluidas su familia y su negocio. Había días en los que se sentía abrumado y se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente. En esos momentos regresaba a Wilmington. Se sentaba con el señor Wilson en el porche trasero y escuchaba sus historias. El conserje jubilado siempre tenía una palabra de sabiduría que ofrecer. «No tienes que llevar el mundo sobre tus hombros, muchacho», dijo. «Simplemente haz lo que puedas, una cosa a la vez». Estas conversaciones fueron un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Michael se dio cuenta de que el éxito de la fundación no estaba en los números ni en la escala, sino en las historias individuales de personas como Tasha, como los Martínez, como los Wilson. Cada vida transformada fue una victoria, un testimonio del poder de la bondad y la perseverancia. En el 5º año del proyecto Wilson, Michael organizó un evento especial para celebrar los logros de la fundación. Invitó a todas las familias beneficiarias, voluntarios y socios a una gran celebración en Wilmington. El evento fue emocionante, con testimonios, presentaciones y homenajes. Cuando llegó el momento de que Michael hablara, miró a la multitud y dijo: «Hoy, no solo celebramos lo que hemos logrado, sino lo que aún podemos lograr. Cada uno de ustedes aquí hoy es una prueba de que cuando nos unimos podemos cambiar el mundo». Luego anunció una nueva iniciativa: la creación de un programa de becas para jóvenes de comunidades desfavorecidas, ofreciendo oportunidades de educación y formación deportiva. El público le dio una ovación de pie y Michael sintió una ola de gratitud y determinación. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba solo. Tenía una comunidad entera detrás de él, lista para hacer la diferencia.
El programa de becas se llamó Bright Futures y su misión era clara: brindar oportunidades a jóvenes de comunidades marginadas para que alcanzaran sus sueños a través de la educación y el deporte. Michael sabía que, para muchos de estos jóvenes, el acceso a los recursos básicos era una barrera insuperable. Quería cambiar eso, creando un camino que permitiera que talentos como Tesha florecieran independientemente de sus circunstancias. La selección de los primeros becarios fue un proceso apasionante. Cientos de jóvenes se inscribieron, cada uno con una historia única de perseverancia y determinación. Michael y su equipo pasaron semanas revisando solicitudes, realizando entrevistas y visitando comunidades para conocer a los candidatos en persona. Fue durante una de estas visitas que conoció a Jamal, un chico de 16 años que vivía en un barrio pobre de Atlanta. Jamal soñaba con ser ingeniero, pero su escuela no tenía laboratorios ni recursos adecuados. «Solo quiero una oportunidad», le dijo a Michael, con una determinación que recordaba a la suya en su juventud. Jamal fue una de las primeras personas seleccionadas para el programa. Recibió una beca completa para estudiar en una escuela de primer nivel, además de tutoría y apoyo financiero para su familia. El cambio en su vida fue inmediato. Comenzó a sobresalir en las clases de matemáticas y ciencias, y su confianza crecía cada día. No sabía que podía ser tan bueno en algo. Le confesó a Michael durante una visita: «Ahora quiero mostrarles a otros chicos que ellos también pueden hacerlo». El éxito de Jamal y otros compañeros inspiró a Michael a ampliar aún más el programa. Comenzó a buscar alianzas con universidades, empresas y organizaciones sin fines de lucro, creando una red de apoyo que iba más allá de la fundación. Cada nueva asociación traía más recursos y oportunidades, pero también nuevos desafíos. Michael necesitaba asegurarse de que el programa mantuviera su esencia, centrándose en las necesidades reales de los jóvenes y las comunidades a las que servía. Mientras tanto, el Sr. Wilson continuó siendo una fuente de inspiración para Michael. El conserje jubilado era ahora una figura querida en la comunidad, invitado con frecuencia a eventos y conferencias. Su historia de perseverancia y bondad conmovió a todos los que la escucharon y se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando las personas se unían para hacer el bien. «Cambiaste mi vida, chico», le dijo a Michael en una de sus visitas, «pero lo que estás haciendo ahora está cambiando el mundo». Estas palabras resonaron en la mente de Michael en momentos de duda. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero también sabía que valdría la pena. Cada joven como Jamal, cada familia como los Wilson eran una prueba de que el esfuerzo colectivo podía transformar realidades. Y para Michael ese era el verdadero significado del éxito. En el 10º aniversario del proyecto Wilson, Michael organizó una celebración monumental en Wilmington. El evento reunió a miles de personas, entre becarios, voluntarios, socios y familias beneficiarias. Hubo presentaciones, testimonios y homenajes, pero el momento más emotivo fue cuando Michael subió al escenario para hablar. Miró a la multitud y dijo: «Hoy celebramos no solo lo que hemos logrado, sino lo que aún podemos lograr. Cada uno de ustedes aquí hoy es una prueba de que cuando nos unimos, podemos cambiar el mundo». Luego anunció un nuevo objetivo: llevar el proyecto Wilson al escenario internacional, empezando por las comunidades marginadas de África y América Latina. El público le dio una ovación de pie y Michael sintió una ola de gratitud y determinación. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba solo. Tenía una comunidad entera detrás de él, lista para hacer la diferencia. La expansión internacional del proyecto Wilson comenzó con el viaje de Michael a Kenia, donde visitó comunidades rurales que enfrentan desafíos como la falta de acceso a la educación, agua potable e infraestructura básica. Fue allí donde conoció a Amina, una niña de 14 años que caminaba 6 kilómetros cada día para buscar agua para su familia. A pesar de las dificultades, Amina soñaba con ser médica. «Quiero ayudar a mi comunidad», le dijo a Michael, con un brillo decidido en sus ojos. Pero aquí, los sueños a menudo mueren antes de comenzar. La historia de Amina conmovió profundamente a Michael. Se dio cuenta de que, aunque los desafíos eran diferentes a los que había enfrentado en Wilmington o Chicago, la esencia del problema era la misma: la falta de oportunidades. Decidido a tomar acción, comenzó a trabajar con organizaciones locales para construir pozos de agua, escuelas y centros de salud en la zona. El primer pozo recibió el nombre de Pozo Amina en homenaje a la joven que inspiró el proyecto. Cuando el agua brotó por primera vez, la comunidad se reunió para celebrar cantando y bailando en acción de gracias. Amina, sosteniendo un vaso de agua clara, miró a Michael y dijo: «Ahora puedo volver a soñar». Mientras tanto, en América Latina, el proyecto Wilson comenzó a trabajar en favelas de Brasil, donde niños y adolescentes enfrentaban violencia y falta de acceso a la educación. Michael conoció a Rafael, un niño de 12 años que vivía en una comunidad pobre de Río de Janeiro. Rafael soñaba con ser futbolista, pero pasaba la mayor parte del tiempo cuidando a sus hermanos menores mientras sus padres trabajaban. «Solo quiero una oportunidad de jugar», le dijo a Michael.
Levantando un balón de fútbol maltratado, Michael decidió crear centros deportivos en comunidades desfavorecidas, ofreciendo entrenamiento, educación y apoyo psicológico a jóvenes como Rafael. El primer centro se inauguró en Río de Janeiro con campo de fútbol, aulas y espacios para actividades comunitarias. Rafael fue uno de los primeros en inscribirse y su talento pronto llamó la atención de los cazatalentos locales. Nunca pensé que esto sería posible, le dijo a Michael con una sonrisa iluminando su rostro. Ahora sé que puedo ser alguien. Estas experiencias internacionales trajeron nuevos desafíos para Michael. Tuvo que lidiar con diferencias culturales, barreras lingüísticas y burocracias complejas. Hubo días en los que se sintió abrumado y se preguntó si estaba logrando el cambio que esperaba. En esos momentos volvía a las historias de Amina, Rafael y tantos otros que habían tocado su corazón. Fueron estas historias las que lo mantuvieron en marcha y le recordaron que cada pequeña victoria valía la pena. De regreso a Estados Unidos, Michael continuó expandiendo el proyecto Billson, pero ahora con un enfoque aún mayor en la sostenibilidad. Sabía que para crear un cambio duradero, era necesario empoderar a las comunidades para que se volvieran autosuficientes. Comenzó a invertir en programas de capacitación laboral, microcrédito y agricultura sostenible, garantizando que las personas tuvieran las herramientas para construir un futuro mejor por sí mismas. En el 15º aniversario del proyecto Billson, Michael organizó un evento mundial transmitido en vivo a millones de personas en todo el mundo. El evento celebró los logros de la fundación, pero también lanzó una nueva iniciativa, Semillas del Mañana, un programa que tenía como objetivo plantar 1 millón de árboles en comunidades marginadas, combatiendo el cambio climático y creando empleos verdes. Michael subió al escenario y dijo: hoy celebramos no solo lo que hemos logrado, sino lo que aún podemos lograr. Cada árbol que plantamos es un símbolo de esperanza, un recordatorio de que juntos podemos construir un futuro mejor. El público, compuesto por becarios, voluntarios, socios y familias beneficiarias, brindó una ovación de pie. Michael miró a la multitud y sintió una oleada de gratitud y determinación. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba solo. Tenía una comunidad global a su lado, lista para hacer la diferencia. El programa Semillas del Mañana comenzó con un proyecto piloto en una comunidad rural de la India, donde la deforestación y la erosión del suelo habían dejado a las familias sin medios de vida. Michael viajó allí para lanzar la iniciativa en persona, acompañado por un equipo de expertos en agroforestería y líderes comunitarios. Eligieron una zona degradada y, con la ayuda de los vecinos, plantaron los primeros 1000 árboles. Cada plántula era un símbolo de esperanza, una promesa de que la tierra podía renacer. Entre los voluntarios estaba Priya, una mujer de 22 años que había perdido a su familia en un deslizamiento de tierra causado por la deforestación. Quiero asegurarme de que nadie más pase por lo que yo pasé, le dijo a Michael mientras cavaba un hoyo para plantar una plántula. Sus ojos brillaron con determinación y Michael sintió una conexión inmediata con ella. Se dio cuenta de que el programa no se trataba solo de plantar árboles, sino de reconstruir vidas y comunidades. A medida que avanzaba el proyecto, los resultados empezaron a aparecer. Los árboles recién plantados ayudaron a retener el suelo, evitando más deslizamientos de tierra. Las frutas y nueces de los árboles comenzaron a proporcionar una fuente de alimento e ingresos para las familias locales. Priya, que se había convertido en líder comunitaria, organizó talleres para enseñar a otras mujeres cómo cuidar los árboles y vender los productos elaborados con ellos. Esto cambió todo para nosotros, le dijo a Michael durante una visita de seguimiento. Ahora tenemos esperanza en un futuro mejor. Mientras tanto, en Estados Unidos, el proyecto Billson continuó creciendo. Michael lanzó una nueva iniciativa llamada Escuelas Verdes que tenía como objetivo transformar las instituciones educativas en modelos de sostenibilidad. Las escuelas recibieron paneles solares, jardines comunitarios y programas de educación ambiental. Niños como Emma, una niña de 10 años de una escuela pública de Detroit, se han convertido en embajadores del proyecto. Les enseño a mis padres a reciclar, le dijo orgullosamente a Michael durante la ceremonia de inauguración. Dicen que soy la maestra de la familia. Estos pequeños momentos de transformación fueron los que mantuvieron a Michael motivado. Sabía que, aunque el camino era largo y lleno de desafíos, cada árbol plantado, cada niño educado, cada familia empoderada era un paso hacia un futuro mejor. Pero en medio de todo el éxito, también enfrentó críticas. Algunos cuestionaron si estaba haciendo lo suficiente para abordar problemas sistémicos como la desigualdad social y las políticas públicas. Otros creían que debería centrarse más en sus responsabilidades como empresario y figura pública. Estas críticas pesaron sobre Michael, especialmente en los días en que se sentía abrumado. Empezó a preguntarse si estaba logrando el cambio que esperaba y si sus esfuerzos eran realmente suficientes. Fue durante una de estas crisis de dudas que recibió una carta del Sr. Wilson. El conserje jubilado, que ahora tiene 90 años, escribió: niño, no tienes que llevar el mundo sobre tus hombros. Simplemente sigue haciendo lo que puedas, una cosa a la vez. Recuerda,
Incluso el árbol más grande comenzó siendo una semilla diminuta. Estas palabras conmovieron profundamente a Michael. Se dio cuenta de que no tenía que resolver todos los problemas del mundo solo necesitaba seguir plantando semillas, literal y figurativamente. Y con esta nueva perspectiva, decidió centrarse en fortalecer las alianzas del proyecto Bilson, trabajando con gobiernos, empresas y otras organizaciones para amplificar el impacto de sus iniciativas. En el 20º aniversario del proyecto Bilson, Michael organizó un evento global que reunió a líderes mundiales, activistas y comunidades beneficiarias. El evento celebró los logros de la fundación, pero también lanzó un nuevo objetivo: lograr la neutralidad de carbono en todas las comunidades atendidas por el proyecto para 2030. Michael subió al escenario y dijo: hoy celebramos no solo lo que hemos logrado, sino lo que aún podemos lograr. Cada árbol que plantamos, cada vida que transformamos, es un paso hacia un futuro más justo y sostenible. El público, compuesto por personas de todas las edades, orígenes y nacionalidades, dio una ovación de pie. Michael miró a la multitud y sintió una oleada de gratitud y determinación. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba solo. Tenía una comunidad global a su lado, lista para hacer la diferencia. El objetivo de la neutralidad de carbono para 2030 fue recibido con entusiasmo, pero también con escepticismo. Muchos se preguntaron si era posible alcanzar semejante objetivo en tan poco tiempo, especialmente en comunidades desfavorecidas que ya enfrentaban enormes desafíos. Michael sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a intentarlo. Comenzó a trabajar con científicos, ingenieros y expertos en políticas públicas para desarrollar un plan detallado que incluía la transición a la energía renovable, la promoción del transporte sostenible y la restauración de los ecosistemas locales. Uno de los primeros proyectos dentro de este nuevo objetivo se implementó en una comunidad indígena de México, donde la deforestación y la falta de acceso a energía limpia eran problemas críticos. Michael visitó personalmente la comunidad y se reunió con los líderes locales para escuchar sus necesidades e ideas. Fue allí donde conoció a Mateo, un joven líder indígena que había estudiado ingeniería ambiental y soñaba con llevar energía solar a su pueblo. Queremos cuidar la tierra como lo hicieron nuestros antepasados, explicó Mateo, pero necesitamos herramientas modernas para hacer esto, juntos. Michael y Mateo desarrollaron un proyecto que combinó la tecnología solar con prácticas tradicionales de conservación. Se instalaron paneles solares en viviendas de la comunidad, mientras que se reforestaron áreas deforestadas con especies nativas. La iniciativa no solo redujo la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también creó empleos locales y fortaleció la identidad cultural de la comunidad. Esto es más que energía limpia, le dijo Mateo a Michael durante la inauguración del proyecto. Se trata de honrar nuestro pasado y proteger nuestro futuro. Mientras tanto, en Estados Unidos, el proyecto Bilson continuó innovando. Michael se asoció con una empresa tecnológica emergente para desarrollar una aplicación que ayudara a las comunidades a seguir su progreso hacia la neutralidad de carbono. La aplicación, llamada Green Tracker, permitía a los usuarios medir su huella de carbono, recibir consejos personalizados para reducirla y conectarse con otras personas comprometidas con la causa. Emma, una niña de 10 años de Detroit, se convirtió en una de las primeras embajadoras de la aplicación, enseñando a sus compañeros de escuela cómo usarla. Es como un juego, explicó emocionada. Cuanto más reduzcas tu huella, más puntos ganarás. Estos pequeños éxitos fueron los que mantuvieron a Michael motivado, pero también enfrentó desafíos cada vez mayores. La presión para alcanzar el objetivo de 2030 era inmensa y él sabía que no podía hacerlo solo. Comenzó a buscar alianzas con gobiernos y empresas, pero no siempre fue fácil convencerlos de invertir en proyectos a largo plazo. Hubo días en los que se sintió abrumado y se preguntó si estaba logrando el cambio que esperaba. En esos momentos, volvía a las historias de Mateo, Prilla, Emma y tantos otros que habían tocado su corazón. Fueron estas historias las que lo mantuvieron en marcha y le recordaron que cada pequeña victoria valía la pena. En el 25º aniversario del proyecto Bilson, Michael organizó un evento global que reunió a líderes mundiales, activistas y comunidades beneficiarias. El evento celebró los logros de la fundación, pero también lanzó un nuevo objetivo: lograr la neutralidad de carbono en todas las comunidades atendidas por el proyecto para 2030. Michael subió al escenario y dijo: hoy celebramos no solo lo que hemos logrado, sino lo que aún podemos lograr. Cada árbol que plantamos, cada vida que transformamos, es un paso hacia un futuro más justo y sostenible. El público, compuesto por personas de todas las edades, orígenes y nacionalidades, dio una ovación de pie. Michael miró a la multitud y sintió una oleada de gratitud y determinación. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba solo. Tenía una comunidad global a su lado, lista para hacer la diferencia. Uno de los mayores desafíos en la búsqueda de la neutralidad de carbono fue convencer a las grandes empresas de adoptar prácticas sostenibles. Michael sabía que, sin el apoyo del sector privado,
El objetivo de 2030 sería imposible. Comenzó a reunirse con directores ejecutivos de empresas multinacionales, presentándoles datos e historias reales de comunidades afectadas por el proyecto Wilson. No todas las reuniones tuvieron éxito, pero algunas empresas comenzaron a comprometerse con cambios significativos. Uno de ellos fue un gigante minorista que se comprometió a eliminar los plásticos de un solo uso de sus operaciones para 2025. Esto es solo el comienzo, dijo Michael en una conferencia de prensa. Necesitamos que todos hagan su parte. Mientras tanto, en un pequeño pueblo del interior de Sudáfrica, el proyecto Wilson enfrentaba un desafío diferente. La comunidad local dependía de la minería de carbón para su sustento, y la transición a la energía renovable parecía una amenaza para el empleo y la economía local. Michael viajó allí para escuchar las preocupaciones de los residentes y encontrar una solución que beneficiara a todos. Conoció a Thabo, un minero de 45 años que trabajaba en las minas desde que tenía 16. No sé hacer otra cosa, admitió Thabo con una mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos. Pero quiero un futuro mejor para mis hijos. Michael trabajó con la comunidad para desarrollar un plan de transición justa. Trajo expertos en energía eólica y solar para capacitar a los mineros en nuevas habilidades, al tiempo que invirtió en proyectos de reforestación para restaurar áreas degradadas por la minería. Thabo fue uno de los primeros en inscribirse en el programa de capacitación. Nunca pensé que podría trabajar con energía solar, le dijo a Michael, sosteniendo un panel solar por primera vez. Pero ahora veo que hay esperanza. Estas historias de transformación fueron las que mantuvieron a Michael motivado. Pero también enfrentó desafíos personales. La presión constante y los viajes agotadores comenzaron a pasar factura. Extrañaba pasar tiempo con su familia y algunos días se preguntaba si estaba sacrificando demasiado por una causa que parecía interminable. Fue durante una de estas crisis que recibió un visitante inesperado. El Sr. Wilson, ahora de 95 años, apareció en su casa de Wilmington. «Necesitas descansar», Chico, dijo el conserje jubilado con una mirada cariñosa. Nadie puede salvar el mundo solo. Esa visita fue un poderoso recordatorio para Michael. Se dio cuenta de que, para seguir haciendo una diferencia, necesitaba cuidarse a sí mismo. Comenzó a delegar más responsabilidades en su equipo, dedicando tiempo a su familia y momentos de reflexión. También creó un programa de mentoría dentro del proyecto Wilson, empoderando a líderes jóvenes como Mateo, Prilla y Thabo para que asuman roles de liderazgo en sus comunidades. El futuro no depende solo de mí, dijo en una reunión de personal, depende de todos nosotros. En el 30 aniversario del proyecto Wilson, Michael organizó un evento mundial que celebró no solo los logros de la fundación, sino también el poder de la colaboración. Líderes mundiales, activistas y comunidades beneficiarias se reunieron para compartir historias y planes para el futuro. Michael subió al escenario y dijo, hoy celebramos no solo lo que hemos logrado, sino lo que aún podemos lograr. Cada árbol que plantamos, cada vida que transformamos, es un paso hacia un futuro más justo y sostenible. El público, compuesto por personas de todas las edades, orígenes y nacionalidades, dio una ovación de pie. Michael miró a la multitud y sintió una oleada de gratitud y determinación. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba solo. Tenía una comunidad global a su lado, lista para hacer la diferencia. El programa de mentoría del proyecto Wilson se convirtió rápidamente en una de las iniciativas más impactantes de la fundación. Michael seleccionó a jóvenes líderes de las comunidades atendidas por el proyecto, como Mateo, Prilla y Thabo, para que recibieran capacitación intensiva en liderazgo, gestión de proyectos y sostenibilidad. El objetivo era empoderarlos para que asumieran roles de liderazgo en sus propias comunidades, creando un efecto multiplicador de cambio. Mateo, por ejemplo, se ha convertido en un defensor de la energía solar en toda América Latina. Viajó a diferentes países, compartiendo su experiencia y ayudando a otras comunidades indígenas a adoptar prácticas sostenibles. Nunca imaginé que podría hacer algo así, le dijo a Michael durante una reunión virtual, pero ahora veo que puedo ayudar a que otras personas tengan la misma oportunidad que yo tuve. Prilla, a su vez, se centró en proyectos de reforestación y conservación del agua en la India. Creó una red de mujeres que plantaban árboles y cuidaban manantiales, transformando áreas degradadas en frondosos bosques. No solo estamos salvando la tierra, sino que también empoderamos a las mujeres, explicó con orgullo. Cada árbol que plantamos es un símbolo de esperanza. Thabo, en Sudáfrica, lideró una transición justa en su comunidad, ayudando a exmineros a encontrar trabajo en energía renovable y agricultura sostenible. Nunca pensé que podría ser un líder, le admitió a Michael, pero ahora veo que puedo marcar la diferencia. Estas historias de éxito fueron las que mantuvieron a Michael motivado. Pero también enfrentó desafíos cada vez mayores. La presión para alcanzar el objetivo de 2030 era inmensa y él sabía que no podía hacerlo solo. Comenzó a buscar alianzas con gobiernos y empresas, pero no siempre fue fácil convencerlos de invertir en proyectos a largo plazo.
Hubo días en los que se sintió abrumado y se preguntó si estaba logrando el cambio que esperaba. En esos momentos volvía a las historias de Mateo Prilla, Feibu y tantos otros que habían tocado su corazón. Fueron estas historias las que lo mantuvieron en marcha y le recordaron que cada pequeña victoria valía la pena. En el 35º aniversario del proyecto Wilson, Michael organizó un evento global que reunió a líderes mundiales, activistas y comunidades beneficiarias. El evento celebró los logros de la fundación, pero también lanzó un nuevo objetivo: lograr la neutralidad de carbono en todas las comunidades atendidas por el proyecto para 2030. Michael subió al escenario y dijo: hoy celebramos no solo lo que hemos logrado, sino lo que aún podemos lograr. Cada árbol que plantamos, cada vida que transformamos, es un paso hacia un futuro más justo y sostenible. El público, compuesto por personas de todas las edades, orígenes y nacionalidades, dio una ovación de pie. Michael miró a la multitud y sintió una oleada de gratitud y determinación. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba solo. Tenía una comunidad global a su lado, lista para hacer la diferencia. A medida que el proyecto Wilson continuó creciendo e impactando vidas alrededor del mundo, Michael Jordan comenzó a enfrentar una crisis personal que no esperaba. A los 60 años, se encontró en un momento de profunda introspección. A pesar de todos los logros, todos los títulos y récords, sentía que todavía faltaba algo. Las noches eran lo peor. Mientras el mundo veía un ícono, veía un hombre que, en muchos sentidos, todavía estaba tratando de descubrir su lugar en el mundo. Fue durante una de esas noches de insomnio que decidió revisitar sus recuerdos más antiguos. Tomó un álbum de fotografías guardado en un estante polvoriento y comenzó a hojear las páginas. Había fotografías de su infancia en Wilmington, de sus primeros ensayos en la escuela secundaria, de amigos con los que había perdido contacto a lo largo de los años. Y, por supuesto, había fotografías del señor Wilson, el conserje que había creído en él cuando nadie más lo hizo. Michael se detuvo en una foto en particular. Él, todavía un adolescente, sosteniendo una pelota de baloncesto, con el Sr. Wilson en el fondo, sonriendo suavemente mientras barría la cancha. Esa imagen despertó algo en él. Se dio cuenta de que, aunque había ayudado a tanta gente a través del proyecto Wilson, había una parte de su propia historia que nunca había resuelto. Decidió regresar a Wilmington, esta vez no como salvador, sino como alguien en busca de respuestas. Cuando llegó a la ciudad, Michael fue directamente a la casa del Sr. Wilson. El cuidador jubilado, que ahora tiene 95 años, todavía vivía en la casa renovada, rodeado de recuerdos y del jardín que él mismo cuidaba. «Michael, muchacho, ¿qué te trae por aquí?», preguntó el señor Wilson con una cálida sonrisa. Michael dudó un momento antes de responder: «Necesito entender algo. ¿Por qué creíste en mí? ¿Por qué seguiste trabajando todos estos años, incluso cuando la vida era tan dura?». El señor Wilson lo miró con los ojos llenos de sabiduría acumulada durante casi un siglo. «Creí en ti porque vi algo que tú aún no veías en ti mismo», dijo con calma. Seguí trabajando porque la vida no se trata de lo que recibes, sino de lo que das. Sabía que, si seguía haciendo el bien, algo bueno acabaría sucediendo. Y así fue, apareciste. Esa conversación conmovió profundamente a Michael. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de éxito y reconocimiento, había descuidado una parte esencial de sí mismo: la capacidad de simplemente ser. De aceptar que no tenía que cargar el mundo sobre sus hombros. Pasó los siguientes días en Wilmington, revisando lugares de su infancia, hablando con viejos amigos y, lo más importante, reflexionando sobre lo que realmente importaba. Fue mientras caminaba por la cancha de baloncesto de la escuela que tuvo una idea. Se dio cuenta de que el proyecto Wilson no solo consistía en ayudar a los demás, se trataba también de reconectarse con sus propias raíces, con los valores que lo habían formado. Decidió que, a partir de ese momento, dedicaría más tiempo a escuchar, aprender y permitirse ser vulnerable. Comenzó a escribir un libro, no sobre sus logros, sino sobre sus dudas, sus fracasos y las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. En el 40º aniversario del proyecto Wilson, Michael subió al escenario para hablar, pero esta vez, su mensaje fue diferente. «Hoy quiero hablar sobre la gratitud», comenzó. «Gratitud por todas las personas que me ayudaron a llegar hasta donde estoy. Gratitud por el señor Wilson, que creyó en mí cuando yo no creía en mí misma. Gratitud por todos ustedes, que siguen marcando la diferencia todos los días. Y gratitud por este recorrido que me ha enseñado que el verdadero éxito no está en lo que logramos, sino en lo que compartimos». El público, compuesto por personas de todas las edades, orígenes y nacionalidades, dio una ovación de pie. Michael miró a la multitud y sintió una oleada de gratitud y determinación. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba solo. Tenía una comunidad global a su lado, lista para hacer la diferencia. Escribir el libro se convirtió en un viaje terapéutico para Michael. Pasó horas revisando recuerdos, escribiendo reflexiones y hablando con personas que habían sido parte de su vida a lo largo de los años.
Cada capítulo fue un descubrimiento, una oportunidad de explorar no solo sus logros, sino también sus miedos, sus dudas y los momentos que lo habían formado. Decidió titular el libro La Corte de la Vida, una metáfora del juego que todos jugamos, con sus victorias, derrotas y lecciones. Uno de los capítulos más difíciles de escribir fue el del día en que lo eliminaron del equipo de la escuela. Repasó el dolor de ese rechazo, pero también la resiliencia que había despertado en él. Escribió sobre cómo esa experiencia le enseñó a nunca darse por vencido, pero también cómo lo dejó con una necesidad constante de demostrar su valía. Pasé mi vida persiguiendo algo que ya estaba dentro de mí, escribió. Y apenas ahora estoy empezando a entenderlo. Otro capítulo fue dedicado al señor Wilson. Michael describió al cuidador no solo como una figura de apoyo, sino como un ejemplo de humildad y perseverancia. Contó historias que nunca había compartido antes, como el día en que el señor Wilson arregló su bicicleta rota sin pedir nada a cambio o cuando lo encontró años después, todavía trabajando incansablemente a pesar de todas las dificultades. El señor Wilson me demostró que el verdadero éxito no está en ser el centro de atención, sino en las pequeñas acciones que silenciosamente cambian vidas, escribió. Mientras trabajaba en el libro, Michael también comenzó a interactuar más profundamente con las comunidades atendidas por el proyecto Wilson. Viajó a Kenia, donde conoció a Amina, la joven que había inspirado el pozo de Amina. Amina, que ahora tenía 19 años. Estaba estudiando medicina en una universidad local gracias a una beca otorgada por la fundación. Cambiaste mi vida, le dijo a Michael con lágrimas en los ojos. Ahora quiero cambiar la vida de otras personas. En Brasil, Michael visitó a Rafael, quien se había convertido en entrenador de fútbol y mentor de jóvenes de su comunidad. Nunca imaginé que podría ser un ejemplo para alguien, admitió Rafael, pero ahora veo que puedo ayudar a otros niños a soñar en grande. Estas experiencias reforzaron el mensaje central del libro de Michael, que el verdadero éxito no está en lo que logramos, sino en lo que compartimos. Comenzó a ver el proyecto Wilson no solo como una iniciativa caritativa, sino como un movimiento de transformación personal y colectiva. Cada vida que tocamos es un reflejo de quiénes somos, escribió en uno de los capítulos finales. Y al final. Lo que importa no es lo que dejamos atrás, sino lo que sembramos en los demás. Cuando finalmente se publicó el libro, se convirtió instantáneamente en un éxito de ventas. Los lectores de todo el mundo se sintieron identificados con la honestidad y vulnerabilidad de Michael. Recibió miles de cartas y mensajes de personas que se sintieron inspiradas por su historia de enfrentar sus propios desafíos. Pero para Michael, el mayor regalo fue ver cómo el libro inspiró a una nueva generación de líderes dentro del proyecto Wilson. En el 45º aniversario del proyecto Wilson, Michael subió al escenario para hablar, pero esta vez no estaba solo. Le acompañaron Amina, Rafael, Mateo, Prilla y Thaibo en representación de las muchas vidas que han sido transformadas por la fundación. Hoy quiero celebrar no solo lo que hemos logrado, sino lo que aún podemos lograr. Afirmó cada uno de ustedes aquí hoy es una prueba de que, cuando nos unimos, podemos cambiar el mundo. El público, compuesto por personas de todas las edades, orígenes y nacionalidades, dio una ovación de pie. Michael miró a la multitud y sintió una oleada de gratitud y determinación. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba solo. Tenía una comunidad global a su lado, lista para hacer la diferencia. A medida que pasaban los años, Michael Jordan comenzó a darse cuenta de que su viaje estaba llegando a un nuevo capítulo. Ya no era el joven deportista en busca de la gloria, ni el empresario obsesionado con los logros. Ahora se veía a sí mismo como un guardián de historias, un catalizador del cambio y, sobre todo, un aprendiz continuo de la vida. El proyecto Wilson se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado y sabía que era hora de pasar la posta a la siguiente generación. En una ceremonia íntima en la casa del Sr. Wilson, que ahora tiene 100 años, Michael anunció que se retiraba del liderazgo activo del proyecto Wilson. No me retiro, explicó con una sonrisa tranquila. Solo estoy dejando espacio para que otros tomen la iniciativa. Amina, Rafael, Mateo, Prilla, Thaibo, ustedes son el futuro, y tengo plena fe en ustedes. Amina, ahora una reconocida médica, asumió el liderazgo de los programas de salud de la fundación. Rafael se convirtió en el director de iniciativas deportivas, utilizando el fútbol como herramienta de transformación social. Mateo continuó expandiendo proyectos de energía sustentable en América Latina, mientras que Prilla lideró los esfuerzos de reforestación y conservación en India. Thaibo, a su vez, se ha convertido en un defensor global de una transición justa, ayudando a las comunidades que dependen de industrias contaminantes a encontrar nuevos caminos. Sin embargo, Michael no desapareció por completo. Continuó siendo un mentor y asesor, compartiendo sus experiencias y lecciones aprendidas. También dedicó más tiempo a su familia, especialmente a sus nietos, quienes lo llenaron de orgullo y alegría. Pasé mi vida persiguiendo cosas que pensé que me definirían, le dijo a uno de ellos mientras jugaban baloncesto en el patio trasero. Pero al final, lo que realmente importa son las personas que amamos y las vidas que tocamos.
En el 50º aniversario del proyecto Wilson, Michael fue homenajeado en un evento mundial que celebró no solo sus logros, sino también el legado que había construido. Los líderes mundiales, activistas y comunidades que se beneficiaron se reunieron para agradecerle. Pero Michael insistió en que el verdadero mérito fue de todos aquellos que habían sido parte del viaje. No hice esto solo, dijo emocionado. Cada uno de ustedes que está aquí hoy es parte de esa historia. Y juntos demostramos que el verdadero éxito no está en lo que logramos, sino en lo que compartimos. El público, compuesto por personas de todas las edades, orígenes y nacionalidades, dio una ovación de pie. Michael miró a la multitud y sintió una ola de gratitud y paz. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero también sabía que había marcado una diferencia. Tenía una comunidad global a su lado, lista para continuar el trabajo que había iniciado. Esa noche, mientras caminaba solo por la cancha de baloncesto de la escuela secundaria en Slade Lane, Michael sintió una sensación de plenitud, miró las estrellas y sonrió, recordando a todas las personas que habían tocado su vida y todas las vidas que la había tocado. Gracias, susurró, no solo al Sr. Wilson, sino a todos aquellos que habían sido parte de su viaje. Y en ese momento, supo que había encontrado lo que siempre había estado buscando, un propósito más grande que él mismo.